día como hoy en la medicina, 25 de enero, se celebra en México el Día del Biólogo. Con esta celebración se busca honrar a aquellos científicos cuyos estudios están relacionados con la vida y los organismos vivos, incluyendo animales, plantas, hongos y microorganismos como las bacterias. Un biólogo es un profesional y científico que cuenta con conocimientos especializados en el campo de la biología, entendiendo los mecanismos que rigen el funcionamiento de los sistemas biológicos en campos como la salud, la tecnología, la producción y el medio ambiente. En la Cátedra Médica, un día como hoy en la medicina. Continuamos en Cátedra Médica. Hoy hablamos con la doctora Ana Robles sobre epilepsia. Al irnos a la pausa, la pregunta, ¿cómo tratamos la epilepsia? Ahora, Amaury, tú me permites... Robles. Amaury, tú me permites abundar un poquito más en el comentario anterior que dice que tiene importancia antes de entrar al tratamiento. Doctora, mire por qué yo me refiero a esto. Si no hay manifestaciones clínicas, no hay epilepsia. Pero ya desde que se estableció la historia de la patología, se vio que era una enfermedad estigmatizada. Yo estoy pensando en la cantidad de niños que por falta de información son tipificados como quedados, como brutos, como que no tienen habilidades para ir al nivel en el cual están todos sus compañeros. Estoy pensando en la cantidad de personas estigmatizadas así, a donde por falta de información de sus maestros, de sus padres, de la persona que los circunda, lo que puede haber es una epilepsia encubierta. Una epilepsia encubierta. La cantidad de personas que se le violan sus derechos por 20.000 situaciones del comportamiento social, a donde, por todo lo que usted, por lo bien que la ha descrito, lo que pudiera haber es una epilepsia encubierta. Mira, la epilepsia silente no es necesariamente tan frecuente como usted cree, o como se podía pensar, vamos a decir. Lo que pasa es que no es necesariamente en esa población que estás mencionando, doctor, es que hay un grupo de niños que tienen problemas de aprendizaje específicos, problemas específicos de aprendizaje, niños disléxicos, que son más que los niños epilépticos, y no necesariamente son epilépticos, y lo califican de bruto, porque no existe, doctor, un niño que no quiera aprender. No existe un niño que no quiera competir. Entonces ese niño... Estoy de acuerdo con usted, doctora. Ajá, No es que yo lo estigmatizo, yo estoy de acuerdo con usted. Ese niño que está en una escuela, en estas escuelas altamente competitivas como hay ahora, y hay profesores que hasta se burlan. O sea, yo tuve que ir una vez a interceder por uno de mis pacientes con trastorno de aprendizaje, porque te voy a poner un ejemplo. El niño se le olvidaba todo y era un niño hiperactivo y se quitó los zapatos. Y se quitó los zapatos en la clase. Y la profesora lo llama rápido y él se para sin zapatos. Un motivo de burla total, comenzando con la profesora y sus compañeros, y es que no se daba cuenta que ese niño lo que tiene es una hiperactividad y un déficit de atención terrible. O sea, los otros que le dicen en la escuela que son niños disléxicos realmente, que tienen dificultad para aprender con la lectura, pero pueden aprender con los medios de comunicación, lo que no pueden es aprender con la lectura. Y tienen esa dificultad. Yo insisto que hay cierta deficiencia en las escuelas para detectar este tipo de trastornos específicos de aprendizaje. Ese sí es un problema, doctor. Ese sí es un problema, porque cuando son niños ya que tienen retraso, eso es evidente. Hay algunos padres que no queremos admitir ciertas cosas pero lo que está a la vista no necesita espejuelos. Yo sí me preocupo muchísimo por ese grupo de niños que tienen ese grado de retraso mental, que pueden ser que sean educables,
y le dicen bruto, le dicen una serie de cosas. Tú puedes ser bruto para una cosa y tú tienes tu inteligencia que es muy diversa y tú puedes hacer otra cosa. Yo veo eso me preocupa más a mí. Si usted escuchando las explicaciones que da la doctora Ana Robles, se le ocurre alguna inquietud, alguna pregunta, pueden llamarnos al 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Tenemos una llamadita por aquí, doctora. Buenos días, Cátedra Médica. Se cayó. El tratamiento de la epilepsia, doctora. Sí, el Ana tratamiento de la epilepsia podemos clasificarlo en tratamiento médico, farmacológico y el tratamiento quirúrgico. O sea, hay 3 opciones de tratamiento. Exactamente, sí, pero básicamente el tratamiento médico que va desde una educación, sobre todo una educación, y segundo, lo que son los fármacos antiepilépticos. Okay. Entonces, los fármacos antiepilépticos, por eso es importante cuando uno va a diagnosticar y a clasificar el tipo de epilepsia, para elegir un fármaco tenemos que tomar en cuenta desde la edad sobre todo de inicio, sobre todo el tipo de crisis. Ok, vamos a ver para seguir desarrollando esta idea, la inquietud del pueblo. Diga, adelante. Sí, buenos días. Hola. 2 preguntas. O mejor decir algo que pasó con mi familia. Una hermana mía sufría de epilepsia, inclusive llegó a un par de trabajo, hasta que se encontró con un doctor, le puso un tratamiento, hasta el día de hoy no lo ha vuelto, ya eso hace años, no le ha vuelto a dar más ese problema. Muy bien, muy no sé bien. si hasta ahora, el día de hoy, toma esa pastilla, no sé si la habrá dejado, si un tratamiento permanente. El tratamiento de la epilepsia es permanente, para que estemos claros. El tratamiento médico, excepto con algunas excepciones de algunos tipos especiales de epilepsia en niños, por ejemplo, la epilepsia benigna de la infancia, se puede dar tratamiento y si ese niño tuvo una epilepsia benigna de la infancia y tuvo más de 2 años a 5 años sin tener crisis, con un electroencefalograma normal y una neuroimagen normal, llámese tomografía o resonancia magnética, ese niño es factible de quitarle el tratamiento. Pero yo no voy aquí a darle esperanzas a nadie. El tratamiento es permanente, es permanente. Es permanente el tratamiento y todo va a depender ajá. Sí, su pregunta. Sí, una pregunta al doctor Amaury. Adelante. Entrevistaron a un cardiólogo la semana pasada y yo no pude anotar el nombre de él, si es posible. A mí me Ángel González Medina, el doctor Ángel González Medina. Otra llamadita por aquí. Buenos días, Cátedra Médica. Buenos días, ¿cómo están? Bien. Adelante. Gracias. Es más bien como para hablar un poco del caso de mi mamá, que la doctora Ana Robles, a quien quiero y admiro muchísimo. Le habla Claudia Innova, doctora. ¡Ay, qué bella! ¡Qué bella! Sí. Ella trató a mi mamá, que le dio una epilepsia tardía, es decir, a los 70 y pico de años. Y mi mamá, cuando hablan de la parte que dice la doctora de que los niños son los que tienen como esos que se van así. Que se desconectan. Se desconectan, pero yo notaba que mami como que a veces se quedaba así mirando fijo y como que no estaba en este mundo, qué sé yo. Y no era que generalmente no le daba una crisis después de eso, pero le pasaba como que no sé si era porque le dio esa epilepsia así como adulto mayor, no sé, pero eso es algo como que ahora ustedes hablando, que lo estoy oyendo desde hace rato, porque aunque mami falleció, me interesa mucho el tema y conocer todo, y sobre todo que la doctora Robles, una experta y una profesional increíblemente humana y excelente. Gracias, Claudine. Y tú eres una de las comunicadoras más exitosas y más especiales de este país, según me dijeron. Mira, el caso de tu querida madre, y tú te voy a decir, si tú eres buena en tu área, como hija, eres mejor.
ella tenía varias condiciones, ella tenía una enfermedad neurodegenerativa, como tú sabes, y ella además tenía epilepsia, posiblemente porque ella tenía enfermedad de microvasos. O sea, origen vascular, como dijiste hace un Exacto, momento. o sea que es multifactorial el caso, pero a veces en adultos mayores, con muchísima frecuencia, nosotros vemos que se desconectan, que se quedan con la mirada fija o que no responden, y eso es lo que nosotros le llamamos epilepsia no convulsiva, que es muy frecuente en adultos mayores. Pero que no hablamos en el adulto de crisis de ausencia. No hablamos en el adulto, nosotros decimos crisis eléctrica, o sea, tiene una descarga eléctrica, es un adulto mayor y se le manifiesta como que se desconecta del medio. Pero te voy a decir, normalmente ya a determinadas edades siempre hay que pensar primero en ictus, pero si es un adulto... Lo que la gente le llama ACV. ACV, o sea, en la clasificación de la epilepsia, con relación a la etiología y a las causas, los adultos se clasifican en adultos más jóvenes, ¿no? Y en los adultos mayores. Y mientras el adulto es más joven, más tendencia a hacer el diagnóstico o que se trate de un tumor como causa de la epilepsia u otro tipo de problema, ya sea infeccioso, ya sea lo que sea. Pero es muy interesante que en los adultos mayores pasa mucho desapercibido las manifestaciones clínicas, porque a veces no necesariamente son crisis generalizadas, sino episodios repentinos de desconexión y son que están descargando. Y manifestaciones conductuales, por ejemplo, a veces hacen cosas raras con relación al comportamiento, se ponen muy agresivos y hacen una serie de cosas y puede ser que sea una descarga. Entonces, con relación al tema farmacológico, ¿de cuáles drogas nosotros disponemos hoy día para el tratamiento de la epilepsia? Probablemente es una pregunta bastante amplia, pero bueno, la gente tiene... Voy a tratar. ¿Cuáles son las principales drogas que nosotros disponemos hoy día para el tratamiento de la epilepsia? Desde los inicios de la epilepsia, nosotros tenemos unas drogas que nosotros le llamamos los 4 jinetes del apocalipsis. Los 4 jinetes del apocalipsis. ¿Y cuáles son esos? La fenitoína. Fenitoína. El fenobarbital. ¿Con qué nombre comercial? Epamin. Epamin, ese es el famoso Epamin. Exacto. La fenitoína, ¿no? La fenitoína. Y termina en ina. Eso quiere decir que el mecanismo de acción es a través de los canales de sodio. Sí. ¿Verdad? Fenitoína, el fenobarbital, que fue el primero, los barbitúricos, el fenobarbital, la carbamazepina, que también es su mecanismo de acción, y el ácido valproico. Entonces, esos son los 4 jinetes del apocalipsis. Y son quizás los más antiguos, ¿no? Los más antiguos, y que la mayoría, mira, más del 60% de las crisis se responden a los 4 jinetes del apocalipsis. O sea, o a la fenitoína, o carbamazepina, al ácido valproico o fenobarbital. Al fenobarbital. Esos son los 4 jinetes del apocalipsis. Que son los tratamientos más antiguos, ¿no? Farmacológicamente hablando. Y han surgido una cantidad de nuevas drogas. Y te voy a poner que las drogas se deben elegir dependiendo del tipo de paciente. Por ejemplo, en casos de los adultos mayores, tú tienes que tomar en cuenta, oye, adulto mayor, interacción medicamentosa. Porque cuando tú tienes una persona ya después de los 65 años, tiene más de 2 medicamentos. Entonces tú tienes que tomar en cuenta, diabético, exacto, la interacción de ese medicamento con el medicamento antiepiléptico, número 1. Hay que tomar en cuenta eso, ¿no? Exacto. Si tú escuchas la palabra embarazo, tienes que tomar en cuenta que debes utilizar un tratamiento que no tenga efectos teratogénicos. O sea, que no vaya a dañar al producto. Al producto. Pero también por ejemplo, la epilepsia en la embarazada es un tema que hay que recordarles que cuando una epiléptica embarazada, si sale embarazada y no se dio cuenta de que estaba embarazada, hay que dejarle su medicamento. Ahora, si esa persona se planifica
una persona epiléptica para embarazarse, o sea, una mujer en época reproductiva, nunca elijas el ácido valproico. O sea, el ácido valproico... No lo de eso- elijas en mujeres en época de reproductiva. Uno de los mejores ¿Por qué, epileptólogos, doctora? por la potencialidad de embarazarse y el efecto secundario sobre el tubo neural del valproico. Mira, O sea, que produce malformaciones congénitas. exactamente. Por ejemplo, mi maestro, Rubén Kuznicki, uno de los mejores epileptólogos del mundo, me dice, yo no la uso. O sea, ya después que una niña tiene 15 años, a mí me encanta el valproico en dolor de cabeza. Él no la usa. ¿Por qué? Por la potencialidad de que esa persona salga embarazada con ese medicamento, porque Exacto. ahí esa pintura es dura. Entonces, Y es muy... entonces, ¿cuál es el que tú vas a elegir en las Sí, mujeres? sí. La carbamazepina. La carbamazepina. La que tú crees, una mujer que está en época reproductiva. Que puede salir embarazada, Que- nos vamos con carbamazepina. Exactamente, si es una niña. O sea, y todo va a depender, por ejemplo, si es una crisis generalizada o si es una crisis focal. Las crisis focales, la mayoría responden con la carbamazepina y la oxcarbamazepina. Sí, lo usamos Y- mucho en trauma. Exacto, pero la carbamazepina es de elección en las mujeres. Y ahora de las nuevas, la lamotrigina, que tiene la motrigina, tiene un mecanismo de acción dual, pero actúa por canales de sodio, pero también tiene otro tipo de mecanismo. Ahora, de los que han salido ahora, si tú me dices en un adulto mayor que yo voy a elegir por el tema de las interacciones medicamentosas, es el levetiracetam. El levetiracetam. El No, que vamos a es el mencionar. que, pero o sea, Sí. entonces él actúa muy bien en crisis generalizada, actúa en crisis también focales. Por ejemplo, las ausencias, el tratamiento de las ausencias, hay que tomar en cuenta que cuando no existía el jinete del apocalipsis que se utilizaba en las ausencias, antes era el fenobarbital, pero porque no tenía otra cosa, pero el tratamiento es la etosuximida, que yo no hay ya aquí, pero también se utiliza en las ¿Y ausencias. con qué se están tratando las crisis de ausencia? Con valproico. Con valproico. Con valproico, Con sí. valproico. Entonces, El pero tienes que levetiracetam, tomar en cuenta, a ti no se te va a ocurrir darle a un paciente con crisis generalizada tipo mioclónica una carbamazepina por el mecanismo Por de el acción. mecanismo de acción. Exactamente, porque tú sabes cómo actúa a nivel de los canales de sodio, entonces, y lo que ocurre a nivel de la unidad postsináptica. Una pregunta, doctora. ¿Cuál es la principal molestia que experimentan los pacientes que tienen tratamiento para epilepsia? ¿De qué se quejan ellos en términos? Lo primero generales? es el costo. En los medicamentos más económicos son en los 4 jinetes del apocalipsis. Todos son baratos y con muy buenos resultados. Ellos se quejan y por eso es que estas nuevas drogas han venido a sustituirlo, es por el uso cada 8 horas, cada 12 horas. Que son muy frecuentes. Exacto. Por ejemplo, la fenitoína, por ejemplo, la Cada- carbamazepina, Sí. se usan 2 veces al día, 3 Exacto. veces al día. Si produce sedación, por ejemplo, el fenobarbital es excelente y actúa de manera diferente a lo que hemos dicho. Es, como, vamos a decir, como, entre las dos hendiduras, él actúa diferente, pero Sí, no, desde vamos a el punto de meter- vista no somos, bioquímica, no no nos metamos somos en eso. médicos. Entonces, déjame decir, no le quiero hablar a médicos, pero te voy a decir esto. ¿Qué fue lo que? Estábamos hablando del tema del tratamiento. Pero yo te iba a decir algo en Él particular. actúa entre las dos hendiduras. Exacto, que actúa el fenobarbital. El fenobarbital y los barbitúricos es excelente en las fases agudas. Y, por ejemplo, tú tienes que clasificar el tratamiento, si es un tratamiento agudo, con efectos agudos del tratamiento y para uso crónico. Porque si tú tienes un paciente que está en una condición especial en la epilepsia, que es el estado epiléptico o estatus epiléptico, el tratamiento son los barbitúricos y es las benzodiazepinas Pero eso, evidentemente, es para parar. en la fase aguda. Exacto. En la fase y la aguda. gente que nos escucha, cuando hablamos de fase aguda, es
si estamos frente a una crisis epiléptica en el Exacto. momento, pues entonces, y evidentemente eso se da casi siempre en una sala de emergencia, Sí. con el cuidado de contrarrestar los efectos que pudiera, se utilizan los barbitúricos para pararla en el momento. Exacto. Pero una cosa importante que yo quiera decir con relación al tratamiento, y no quiero irme, cuando quizás no tenemos tiempo para hablar de lo que son convulsiones febriles. Las convulsiones febriles no se tratan con anticonvulsivantes, doctor, se tratan con antipiréticos. Exacto. Doctora- Se le quita la fiebre. Doctora, Sí. usted ha mencionado dentro de esta explicación del tratamiento que el 60% de las crisis responden. Entonces, ¿qué pasa con ese otro 40%? ¿Qué hace el especialista cuando las crisis no ceden aún con todo este tratamiento? Mira, el tratamiento debe ser clasificado en monoterapia, politerapia, sobre todo. La monoterapia es cuando tú utilizas una sola droga. Hay que tomar en cuenta que solamente un 30% no va a responder con la monoterapia. Un O sea, 30%. con un medicamento. Exacto, un 30% no va a responder. Por eso yo te hablé del otro 60% que es bastante bueno. Sí, claro. ¿Entiendes? Entonces, Claro. y de lo otro, cuando tú le das politerapia, O sea, que tú le das 2, 3 Varias- medicamentos. varias- más de 2 drogas. medicamentos, entonces hay un porcentaje, 15 o más, que tampoco va a responder. Con 3 y 4 medicamentos no vas a Esa- responder. Entonces ya esos son pacientes que son para Cirugía. tomar decisiones de cirugía. Muy probablemente Sí. cirugía de Doctora, epilepsia. Y es un 5% también. Sí, ese grupo. Doctora Ana Robles, neuróloga, hoy hablando de epilepsia en Cátedra Médica. El paciente epiléptico, ¿qué tipo de vida lleva? ¿Puede llevar una vida normal? El paciente epiléptico debe llevar una vida normal. Ahora, él debe conocer cuáles son los factores de riesgo y cuál es la cosa que debe hacer y cuando no debe hacer un epiléptico. Entonces, cuando tú tienes una crisis, tú tienes que buscar 2 tipos de factores que te provocaron la crisis, factores endógenos o factores exógenos. Por ejemplo, una persona que es epiléptica o padece epilepsia, que no me gusta decir eso, sino que padece epilepsia, puede tener un cambio por la menstruación y eso favorece a la presencia de la crisis. Hay que evitar la deshidratación y porque eso favorece a la presencia de la crisis. El factor número 1 es el olvido de la medicación. Y lo otro es, por ejemplo, evitar la hiperventilación, o sea, respirar rápido. Eso también puede provocar crisis. Otra cosa muy importante es que esos son en cuanto a los factores exógenos, la luz estrobérica, o sea, esas luces de las discotecas en personas que tienen predisposición, puede desencadenar las crisis. La causa número 1 de la ocurrencia de las crisis epilépticas en un paciente que padece epilepsia es el olvido de la medicación. Exacto. Eso es bien importante. El olvido de la medicación. Usted encuentra a una persona en la calle que hace una crisis convulsiva, una crisis que goteó, como le dice el pueblo, pues lo asociamos casi siempre a que olvidó su tratamiento, Así olvidó es. su medicación. Así es, así Y es. eso es bien importante tenerlo en cuenta, que era precisamente de las cosas que quería señalar, que uno de los grandes problemas es la adherencia que tiene la falta de adherencia, la falta de estar consciente de que debe depender De su medicación. de su medicación. Paciente epiléptico que guían, que conducen vehículos de motor. Bueno, tú sabes que aquí no creo, yo no quiero como meter la pata en ese sentido, no, pero aquí no se ha adelante. legislado para eso. Exacto. Aquí no se ha legislado para eso. Si tú tienes una persona que tiene epilepsia activa, no se te da licencia para manejar. Si tú tienes crisis activa y un diagnóstico de epilepsia, no debe manejar, no debe subirse a árboles, no debe nadar solo, no debe bucear. Hay deportes que no son para las personas que sufren epilepsia, los niños sobre todo. Tú tienes que buscarle un tipo de actividad o dirigirlo a un tipo de actividad como actividad al aire libre, pero no le digas a un niño que convulsiona, que bucee, no le digas que se sube a árboles. Los deportes extremos donde el nivel de conciencia es fundamental, no debe realizarse. No debe realizarse y sobre todo si padecen ausencia, hacer deportes que impliquen mucha hiperventilación,
como correr, porque eso sí desencadena crisis. Bueno, señores, hemos llegado al final del programa de hoy, martes 25 de enero, con la doctora Ana Robles. Hemos hablado de epilepsia y agradecemos a todos ustedes su sintonía. Mañana será otro día, doctora. Muchas gracias. Siempre, siempre. Cátedra Médica, porque la salud merece respeto.